Hola muchachos, buenas tardes. Acá vamos a hacer un repaso de los temas que hemos hecho en estas dos últimas semanas. En esta parte voy a agarrar la pregunta 10 que me dice balancear por el método de tanteo. Analizando nada más vamos a tantear. A ver, molécula H2O2, molécula de agua más una molécula de oxígeno. Reactantes producto. Así tiene que ser, ¿ve? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, un 2. Acá vemos en la ecuación química dos hidrógenos, dos hidrógenos. Ya no necesita balancear los hidrógenos. Ahora los oxígenos, dos oxígenos en los reactantes. Ahora en el producto 2 más 1, 3. 3 oxígenos. No está balanceado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle coeficientes en la parte de adelante en cada molécula. Entonces ponemos, por ejemplo, 2 y acá 3. ¿Qué pasa si lo ponemos acá 2? Sería 2 por 2, 4 hidrógenos. Y en la otra parte solamente hay 2 hidrógenos. Ahí 4 hidrógenos. En los hidrógenos se cumple. Ahora los oxígenos. 2 oxígenos. Por este 2 también que le va a afectar serían 4 oxígenos. Este 2 afecta al 2 de hidrógeno y al oxígeno también. 2 oxígenos, más 2 oxígenos, 4 oxígenos. Sin querer queriendo hemos encontrado ya el balanceo suficiente. Ahí queda, ¿ve? De esa manera balanceamos la 10. También acá vamos a balancear la 11, la pregunta 11 que dice... Acá tenemos dos sumas, se descompone en tres compuestos, en tres componentes, ¿ve? Entonces, óxido de cobre, nitrógeno, hidrógeno, cobre, nitrógeno, molécula de agua. Empezamos por los metales, un cobre, un nitrógeno y dos nitrógenos. Ahí vemos que no está balanceado. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentarle un 2, pero al nitrógeno. ¿Para qué? Para que ya tengamos dos nitrógenos. Dos nitrógenos, dos nitrógenos. Ahí está. Un cobre, ahí está. Ahora seguimos con el hidrógeno. Este 2 va a afectar al 3 también. 2 por 3, 6 hidrógenos. A ver, en esta parte solamente tengo 2. Entonces agregaría por 3. Ahí le aumentamos un 3. Y ya tendría 3 moléculas de agua. 3 por 2 serían 6. Ahora sí tengo 6 aguas. Bueno, en esta ocasión 2 por 3, 6 hidrógenos, 6 átomos de hidrógeno. Y 2 por 3, también 6 átomos de hidrógeno. Ya tengo el cobre, nitrógeno, hidrógeno, ahora oxígeno. Acá me voy a fijarme. 3 por 1 oxígeno, 3. 3 átomos de oxígeno. Y acá solamente tengo uno en los reactantes. Entonces por 3 también al otro lado. Y estaría obteniendo así. Ya balanceé todos. Metales, no metales, hidrógeno, oxígeno. A ver, vamos a ver si está balanceado. 3 cobres. Y acá me falta 3 cobres. Lo adiciono también. 3 cobres, 3 cobres. Ahí cumple. Ahora nitrógeno. 2 nitrógenos. No hay más. Ahora en este lado, en el lado de los productos, 2 nitrógenos. Ahí no necesito agregarle nada porque ya habían 2 nitrógenos. Entonces 2 nitrógenos. Ahora sigue hidrógeno. 2 por 3, 6 hidrógenos. Y acá 3 por 2, 6 hidrógenos. Ya cumple también en la parte del hidrógeno. Ahora el oxígeno. 3 oxígenos y 3 oxígenos. Como vemos ya está balanceado también. La pregunta 11. Podemos empezar de los reactantes a los productos o de los productos a los reactantes. Eso ya depende de la habilidad de cada uno también. Pero hay que tener ojo, ¿ve?
Hay que ver cómo balancear, qué números poner. La ecuación mismo te invita a que tú puedas deducir qué numeritos ponerle a los coeficientes. A ver, el último, la 12. La pregunta 12, ahí está, óxido de hierro, Fe, hierro. Entonces es un metal. Hierro, carbono, oxígeno. Tres átomos están interactuando. Este sería reactantes, productos. Ahora, en los reactantes vemos dos hierros y en el producto solamente hay un hierro. Entonces voy a agregarle ahí dos hierros, dos hierros. Ahora carbono. Un solo carbono en los reactantes. Ahora en el producto un solo carbono. Ya está balanceado. Ahora oxígeno. 3 oxígenos más un oxígeno, 4 oxígenos. Pero acá solamente veo 2 oxígenos. Para que sea 4, por 2 lo multiplicaría a su coeficiente ahí. Porque 2 por 2, 4. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Pero el carbono se modificó. Mira, acá tengo 2 carbonos, pero en los reactantes solamente hay un carbono. Y si le agrego acá 2 carbonos, ¿funcionará? Vamos a ver. 2 carbonos, 4 oxígenos, 3 más 2, 5 oxígenos. Se modificó los oxígenos. No vale, no sirve. A ver. Entonces hemos puesto mal los coeficientes. Tenemos que probar. Tenemos que borrar y de nuevo probar. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si ya no es 2? Sería 3. Pero 3 le ponemos acá, porque 3 más 3 va a ser un número par. Desde esa lógica debemos de aumentar los coeficientes. 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6 oxígenos. Acá vamos a ver. Los hierros, claro, se empieza por el hierro también, ¿no? Si hay 2 hierros, acá ponemos 2 hierros. 2 hierros, 2 hierros. Ahora, 3 carbonos. Claro, acá también lo ponemos 3 carbonos. 3 carbonos, 3 carbonos. Ahora, 3 más 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Creo que ya se balanceó. A ver, vamos a ver. 2 hierros, 2 hierros. 3 carbonos, 3 carbonos. 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6 oxígenos en los reactantes. Ahora en el producto, 3 por 2, 6 oxígenos. Ya está balanceado también, ¿ve? Entonces la cuestión era agregarle un 3. Ese es el método de tanteo. Entonces va a depender de nuestra habilidad también para hacerlo. Y seguramente en otras ecuaciones no va a ser así tan fácil, tan directo de resolver. O tal vez estos mismos podemos resolver por otro método. El método que les voy a presentar va a ser el método algebraico. A ver, el primer ejercicio que ya lo hemos desarrollado. Al inicio me había salido 2, 2 y ahí quedó. A ver, vamos a ver si resulta. Dice que vamos a identificar el hidrógeno oxígeno. Ya, ahí está identificado. Vamos a poner constantes a los coeficientes A, B y C. Ahí estamos poniéndolo. Vamos a igualar hidrógenos. También vamos a igualar oxígenos. Y ya no hay más elementos, ya no hay más átomos que podamos igualar. Entonces, si igualamos hidrógenos, vemos que 2 por A, 2A. 2 por B, 2B. En los reactantes 2A, en el producto 2B. Vemos que 2A va a ser igual a 2B. Eso es igualando hidrógenos. Ahora, eso lo simplificamos. Obviamente A va a ser igual a B. Deducimos que eso nos resulta. Ahora el oxígeno, que me dice, claro, eso va a afectar también al oxígeno.
2 por A o A por 2 sería 2A, oxígeno, en los reactantes. Ahora en el producto, vamos a ver, B por 1, un oxígeno, un B entonces. Ahora 2 por C, 2C. Entonces, si lo sumamos esos dos oxígenos en el producto, sería B más 2C. Entonces ahí está para la suma de oxígenos. Igualando oxígenos. Oxígenos en esta parte y oxígenos en la otra parte. Ahora, como ya me había salido A va a ser igual a B, este B lo voy a reemplazar por un A. Entonces sería, ahí está, así. Obviamente el A pasa a restar, me quedaría de esa manera, que A vale 2 veces C. Yo puedo igualarlo a unas constantes para cada uno. Por ejemplo, si C vale K, A valdrá 2K, algo así. O si no, lo trabajo así nada más, sin reemplazar la constante K. Entonces, a nuestra ecuación química inicial, ahí lo vamos a reemplazar. Los valores de A, por ejemplo, el valor de A que vale 2C, ahí está, en la primera solución. Y me doy cuenta que si ya tengo A que vale 2C y A va a ser igual a B, entonces B vale 2C también. Ahí voy deduciendo B. Entonces ese B, en vez de poner B, lo pongo 2C. Ahí está. Y el valor de C lo voy a poner C, tal como está. Todo está en función de C. En los reactantes y en los productos. C, C, C. Y vamos a simplificarlo a todos C, C, C. Las C se van. Entonces solamente me va a quedarme los numeritos. Y por lo tanto eso sería el balanceo. Los coeficientes y la ecuación química. Vamos a ver si al inicio nos había salido 2 y 2. Ahí está balanceado, ¿ven? 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 oxígenos, 2 más 2, 4 oxígenos. Ahí está balanceado. A ver, pasamos a la 11. Igualito. Vamos a poner las constantes A, B y C. D, E, en este caso tiene 5 constantes o 5 coeficientes. Entonces igualamos cobre, igualamos nitrógeno, igualamos hidrógeno y finalmente oxígeno. Vamos a igualar esos. Entonces las constantes nos va a ayudarnos a igualar. Vemos que para el cobre, reactantes, productos, un solo cobre. Entonces vemos que A es igual a C. Por eso ahí lo ponemos, A va a ser igual a C. Ahora nitrógenos. Ahí tenemos un nitrógeno y en los productos hay dos nitrógenos, 2 por D. Entonces estaría deduciendo que B va a ser igual a 2D. 1 por B, B. 2 por D, 2D. Ahí está B. Entonces B vale 2D. Ahora igualamos hidrógenos. Como vemos ahí, el B también afecta al hidrógeno. 3 por B, 3B. Eso es en los reactantes. Ahora en el producto, 2 por E, 2E. Vemos que me sale 3B va a ser igual a 2E. Y el oxígeno, ya pues un oxígeno en los reactantes y un oxígeno en los productos. Vemos que A va a ser igual a E. Ahí está, entonces yo puedo deducir del hidrógeno el E que pase a dividir al B y el 3 que pase a dividir al 2. Intercambio nada más, hago un cruce. Eso hago para igualar a una constante y multiplicar. Voy a tener sus valores en función de una K, constante K para cada uno, separado ya. Por separado, B valdría 2K y E valdría 3K. Entonces ahí tengo los valores por separado ya para B y para E. Ahora me doy cuenta que si ya tengo B que vale 2K, lo voy a reemplazar en acá. B vale 2K y eso también dice que vale 2D. Entonces,
igualando mitad a mitad a ambos lados y veo que D me va a ser igual a K. Sale un solo K, ¿ve? Ya tengo el valor de D. Ahora me faltaría dos valores. Ahora, también tengo el valor de E. Ya me había salido, 3K. Y veo que A es igual a E. Entonces A también vale 3K. Ahí está. Ya tengo A, B, D, E. Me faltaría la C. Y también mira, ya tengo el valor de A que vale 3K. Entonces es igual a C. También vale 3K. Ahí está. Ya tengo los valores A, B, C, D. Los cuatro valores ya. Constante A, B, C, D, Y. Los 5 valores en todo caso. Y solamente es cuestión de reemplazar a la ecuación química original. En vez de A lo pongo 3K. En vez de B, 2K. En vez de C, 3K. D, un solo K. Y 3K. Ahí están sus valores para cada uno. ¿Ven? A esta ecuación le estoy reemplazando sus valores K. En todo se repite K, 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 K. Entonces lo vamos a simplificar y solo me quedan los numeritos. Y eso sí a la ecuación química balanceada. Entonces, 3 cobres, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos, ahí está. Oxígenos, 3 oxígenos. Y 3 oxígenos. Ahí está balanceado ya. Eso es en cuanto al balanceo de ecuaciones químicas. Entonces, no se olviden que ustedes tienen que completar como tarea. Ya lo hice hasta las 12, ¿ve? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Háganlo por el método del tanteo o si no, del método algebraico. Ustedes ya deciden, pero sería mejor que lo hagan por el método algebraico. ¿Ah? Bien, entonces la resolución es lo que yo quiero ver. Cómo lo están trabajando. Eso les va a ayudar. El estar constante practicando ya se les va a quedar. Y así aprenden. La constancia nada más. Entonces serían 3, 6, 8 problemas. 3, 6, 8 ejercicios más. Entonces ustedes lo desarrollan eso. Y esto sería el último problema. Óxido de hierro. A, B, C, D. Igualamos hierros, carbonos, oxígenos. Me doy cuenta que en el hierro 2A tiene que ser igual a C, igualando hierros. Ahora igualando carbonos, un carbono, 1 por B, B. Entonces en el otro lado, en los productos, 1 por D, D. Entonces B va a ser igual a D. Deduzco de esa manera. Y de igual manera, en los reactantes veo que hay una suma. 3A, 3 por A y 1 por B. 3A más B va a ser igual a 2D. Eso es igualando oxígenos, puro oxígenos. 2 por D, 2D. Ahí está, ¿ve? Encuentro esas tres ecuaciones, sistema de ecuaciones. Ahora yo decido resolver por el hierro. El C pasa a dividir al A y el 2 pasa a dividir al 1, que se quedaría, un medio sería. Entonces ahí lo voy a aumentar una constante K, multiplicado por una constante K, y voy a tener por separado que A vale K y C vale 2K. Ahí está, ¿ve? Ahora me doy cuenta que B va a ser igual a D. Entonces acá tengo un B. Eso lo reemplacé por un D. Ahí está, reemplazado. Al otro lado pasará a restar. Entonces me doy cuenta que D vale 3A. Entonces, si ya tengo el valor de A que vale K, entonces solamente es cuestión de reemplazar. Me doy cuenta que D vale 3K también.
reemplazando, ¿ve? A vale K, entonces D vale 3K. Ahí está. B vale 3K. Bueno, si tengo D, ya puedo tener B. Entonces D vale 3K y B vale 3K también. Ahí está. Ya tengo ya los valores para A, B, C y D. Las constantes. Los coeficientes. Reemplazando A, que vale K. Reemplazando B, que vale 3K. Reemplazando C, que vale 2K. Y reemplazando D, que vale 3K. Simplificando las constantes K, eso sería la ecuación balanceada. 2 hierros, 3 carbonos, 3 más 3, 6 oxígenos. 6 oxígenos. Entonces ahí está, ¿ven? Ya tenemos los 3 problemas resueltos. La 10, 11, 12. Ustedes lo terminan los demás problemas. A ver, unidades químicas de masa, el mol es la cantidad de sustancia que contiene 6, por 23, 10 a la 23 unidades estructurales. Puede ser átomos, moléculas u otras partículas. Entonces, como les decía, en una molécula de agua puede haber esta cantidad de átomos o de moléculas o de electrones, algo así, ¿ve? Entonces, eso también es llamado número de Avogadro. Un científico quien se dedicó al conteo de moles de las partículas. Entonces, llamado Avogadro. Ahí está. Y un mol de átomos vale 6,023 por 10 a la 23 átomos. De igual manera, un mol de moléculas, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y un mol de electrones, de igual manera, 6,023 por 10 a la 23 electrones. Así sería, ¿ve? Para maneras de resolución de problemas, solamente vamos a trabajar 6 por 10 a la 23. Redondeado ya no 6,023. 6 por 10 a la 23, así nada más sería. Eso sería el número de Avogadro. Ya, entonces la masa molar, vemos que se refiere al peso atómico o la masa atómica. Eso nos dan en la tabla periódica. Para todos los elementos tienen ese dato. Ahí está, indica la flecha, masa atómica o peso atómico. El 26 es el número atómico, el Z, eso es aparte, ¿ve? Entonces lo que vamos a utilizar son las masas atómicas en este caso. Estaríamos poniendo los 56, redondeando ya. Porque esto es el promedio, seguramente tiene su isótopo. Bueno, todos los elementos tienen isótopo en la naturaleza. Entonces, sacando promedio, eso es su promedio. Pero para maneras de trabajar así matemáticamente, a 56 lo vamos a redondear. Peso molecular se denomina sumando los pesos atómicos de los elementos, teniendo en cuenta el número de átomos de cada una de las moléculas. Por ejemplo, el carbonato de calcio. Vemos en acá, este compuesto está combinado el calcio, carbono y 3 átomos de oxígeno. Entonces, vamos a ver su peso atómico. Para el peso atómico ya les decía, ese dato nos tiene que dar en la tabla periódica o seguramente en las preguntas de los exámenes nos ponen estos datos. Para el calcio será 40, para el carbono 12, para el oxígeno 16. Entonces, una vez teniendo para cada uno, vamos a ver, solo hay un calcio, entonces 1 por 40, solo hay un carbono, 1 por 12, y hay 3 oxígenos. Oxígeno vale 16, 16 por 3, 48. Ahora sumado todo, eso me va a darme la masa molar, porque es una molécula, ya está. Son compuestos, ¿ve? O molécula. Entonces masa molar se le llama eso, o conocido también peso molecular.
Sumado todos ellos ya. Para el carbonato de calcio, sumado todos, llego a 100 gramos por mol. Eso es su unidad, ¿eh? De la masa molar. Gramos dividido entre mol. 100. Entonces, ahí está la tabla periódica. Todos tienen su masa atómica o peso atómico también, ¿ven? No se olviden, eso ya de dato les voy a dar. A ver, vamos a resolver la pregunta 4 del libro. ¿Cuánto pesa 3 moles de sodio? Vamos a ver la solución que dice. Vamos a utilizar esa formulita. ¿Qué será el N? El N es número de moles. Su unidad es el mol. Ahora, el M es la masa, se mide en gramos o en kilogramos. Y el M es el último que hemos estado hablando. La suma de todos los pesos atómicos o de las masas atómicas. Eso me da en gramos por mol. Entonces, utilizando esa formulita vamos a resolver. De dato me dan la cantidad de moles. Dice que hay 3 moles de sodio. Entonces, en vez de N, lo reemplazamos por 3 moles. Con mol, con su unidad respectivo. Ahora, la masa, no sé. Incluso me pide la pregunta, ¿cuánto pesa? O sea, no conocemos la masa. Y el peso atómico o la masa molar sí nos dan de dato, que es 23 gramos por mol. Esa es su unidad. Y la constante es M, entonces, la masa del sodio. Entonces, lo que está dividiendo, pasaremos a multiplicar. Ahí está. Vemos que mol arriba, mol abajo, podemos simplificarlo también. Y 3 por 23, y en otras palabras, multiplicado sería 69 gramos. Y la masa se mide obviamente en gramos. Eso sería la resolución B, solamente utilizando esta formulita. Y para las 5, ¿cuántos moles hay en 160 gramos de calcio? La pregunta es al revés, pero es la misma. Incluso puede utilizar la misma fórmula. Entonces, es al revés la pregunta, ¿ven? Entonces solamente vamos a intercambiar datos. Vamos a cambiar los datos. Ahí está. Número de moles es lo que no sabemos. Nos piden número de moles. Ahora de dato nos da 160 gramos. Y el calcio, su masa molar o su peso atómico es 40 gramos por mol. Simplificamos gramos por gramos, arriba y abajo. Y el mol pasa a multiplicar arriba al numerador. 0, 0, 16 entre 4, 4. Y eso nos dan el número de moles. 4 moles. Eso sería la respuesta, ¿ven? ¿Cuántos moles hay en 160 gramos de calcio? Otra pregunta. ¿Cuánto pesa 3 por 10 a la 23 átomos de litio si el peso atómico de litio vale 7? Ese es un dato de la tabla periódica, el peso atómico. Ahora, me dice que hay esta cantidad de átomos en un montón de gramos de litio. El litio es un metal. En Puno tenemos mucho litio que han descubierto últimamente. Eso sirve para elaborar baterías de celulares. Entonces, mira, no sé cómo contaron, pero ahí está la cantidad de átomos. 3 por 10 a la 23, 23 ceros. 3 seguido de 23 ceros. Es demasiado número. Ahí vemos el montoncito en gramos de litio. ¿Cuánto pesa? Me pide el peso, ¿ve? Obviamente va a estar en gramos. O kilogramos también puede ser. Entonces no conocemos el peso, pero conocemos la cantidad de átomos que hay. Entonces 3 por 10 a la 23 átomos de litio. Eso es lo que hay. Ahora vamos a comparar equivalencias. Anteriormente les había dicho que 6 por 10 a la 23 redondeado ya ven.
Lo correcto sería 6,023 por 10 a la 23. Redondeado 6 por 10 a la 23, así nada más. Átomos de litio. Esto también puede ser moléculas de litio o electrones de litio, algo así. Pero va a ser 6 por 10 a la 23. Y eso va a ser su peso que ya nos dan de dato en la tabla periódica. Ya está incluido. Entonces el litio, su peso atómico es 7 gramos. O gramos por mol también. Entonces ahí está, el litio me da 7, ahí está, me dan de dato. Toda esta cantidad de átomos del litio pesa 7 gramos. Ahora, la pregunta es, me da la cantidad de átomos, pero no tengo cuántos gramos serán. Y mira, me doy cuenta que 6 por 10 a la 23, el de abajo, 3 por 10 a la 23. O sea, la mitad de átomos. Entonces, en esta parte, la respuesta será la mitad de 7. Es lo más lógico. Si en 7 gramos va a haber toda esta cantidad y la mitad de esta cantidad de átomos, habrá la mitad de 7. Es lo más lógico. Y eso también lo resolvemos por método de aspa simple. Simplificamos los átomos de litio y utilizamos la regla de 3 simple. Y vemos que nos sale esa ecuación. Cruzado en aspa, eso es la regla de 3 simple. X por 6 por 10 a la 23 va a ser igual a 7 gramos por 3 por 10 a la 23. Ahí está. 3 por 10 a la 23 por 7 gramos. Ahí está bien. Entonces despejando X me sale, simplificamos 10 por 10 elevado a la 23, 10 elevado a la 23. Se van. Sería 21 entre 6. Finalmente sería 3.5 gramos. Y eso es lo que nos piden. ¿Cuánto pesa todo eso? Ahí está la resolución. Solamente es una regla de 3 simple, ¿ve? A ver el siguiente que dice, ¿cuántos átomos hay en 10 gramos de neón? El neón son gases nobles. Se licúa, se le puede licuar y convertirse en líquido también, ¿ve? Y eso lo podemos pesar también. El líquido se pesa. Ahí está el peso atómico del neón, es 20. Resolviendo sería la misma deducción. 6 por 10 a la 23 átomos de neón va a pesar 20 gramos. Ahí está. En este caso, 6 por 10 a la 23 átomos de litio pesa 7 gramos. Este dato lo sacamos de la tabla periódica. El 20 también lo sacamos de la tabla periódica. Entonces, igualamos a 6 por 10 a la 23. La cantidad de peso atómico. Entonces, esta cantidad de átomos de neón pesará 20 gramos. Ahora la pregunta es, ¿cuánta cantidad de átomos habrá en 10 gramitos? Eso sería lo lógico, no sabemos la cantidad de átomos. Pero en 10 gramos nada más. Mira, si nos damos cuenta, al 20 estamos dividiéndolo entre 2. Queremos saber la mitad en gramos de peso, la mitad de peso. Entonces en átomos será también la mitad. 6 entre 2, 3. 3 por 10 a la 23. Eso es lo más lógico. Cruzamos y resolvemos en aspa simple. Pero antes simplificamos los gramos. Gramos con gramos se van en ese orden para que se vayan. Cuando trabajemos con unidades se nos va a hacer más fácil. Entonces, utilizando la regla de 3 simple y cruzando, multiplicando en aspa, nos resulta eso. 6 por 10 a la 23 átomos de neón por 10 va a ser igual a 20 por X. Simplificando todo ya, décima, la mitad, 3 por 10 a la 23. Ahí está bien lo más lógico. Entre 2, es lo mismo. Ahí está el truquito. Está a empezar de esta parte de los celestes. De ahí ve. Ahora sí yo les pedía para el carbono.
que es 12. Entonces voy a igualar 6 por 10 a la 23 átomos de carbono, que pesa 12 gramos. Así diría, ¿ve? Entonces, si me daban de hierro, igualaba a 56 gramos, porque su peso atómico del hierro es 56. Y así para cada elemento. A ver, el último dice, ¿cuántos átomos hay en 160 gramos de azufre? Es lo mismo, ¿cuántos átomos hay? Es la misma pregunta del 7. El azufre me da el peso atómico 32. Ahí está. Entonces voy a hacer una comparación. 6 por 10 a la 23 átomos de azufre pesan 32 gramos. Ahí está. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos átomos hay? Entonces en esta parte irá la constante y de dato 160 gramos. Gramos con gramos a la misma altura porque nos dan el mismo dato. Ahí está. ¿Cuántos átomos pesarán 160 gramos? Así sería la pregunta. Multiplicando en X, simplificando gramos, estaríamos obteniendo esa igualdad. 32ava, 32ava, nos saldría 5. Pero yo me doy cuenta que este 6 por 10 a la 23, eso es el número de Avogadro. Entonces lo vamos a reemplazar por Na, número de Avogadro. Y 160 entre 32 me saldrá 5. 5 números de Avogadros. O sea, 5 por 6 por 10 a la 23 átomos. Eso sería la respuesta. O sea, es infinito, ¿no? Es muchos trillones de átomos. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuántos átomos hay? La pregunta 10. Halla la masa existente en 0,5 mol de anhidrido carbónico. Se le va a llamar anhidrido porque el carbono es un no metal. No metal combinado con el oxígeno me da óxidos ácidos, o si no llamado también anhidrido. Por eso el nombre de anhidrido carbónico. Entonces, ahí está el CO2, el famoso CO2. Cuando quemamos una materia orgánica sale humo negro. Ese es el CO2, anhidrido carbónico. Su peso atómico para cada uno, ahí está. Para el carbono 12, para el oxígeno 16. CO2 y analizamos su peso atómico para cada uno, para el carbono y para el oxígeno. Para el carbono es 12, para el oxígeno 16. Ahora, si juntamos los dos, lo combinamos, entonces vamos a ver uno por uno. Un solo carbono, hay un solo carbono, que su peso es 12. Y hay dos oxígenos, su peso es 16. 16 por 2, 32. Ahora, para su masa molar, o su peso molar del CO2 será pues sumando los dos, 32 más 12, que sale 44 gramos por mol. Ahí está su masa molar, sería 44. Ahora, para seguir resolviendo esa formulita nada más necesito. N vale M sobre masa molar. N vale número de moles, M vale la masa, que se mide en kilos. Ahí está, dividido entre la masa molar. Y reemplazando datos, de dato me da 0,5 moles. Entonces al N lo reemplazaré 0,5. La masa no tengo porque me pide la masa, hallar la masa. Y debajo lo pongo la masa molar, que ya lo resolví. 44 gramos por mol. Ahora lo que divide pasa a multiplicar. Simplificando moles, resultaría 44 entre 2, 22 gramitos. 22 gramitos de masa de CO2. Bueno, el CO2 también son gases y eso se le puede comprimir y se le puede pesar. Entonces ahí está lo que nos pide. De esa manera tienen que desarrollar ya. Les voy a dar un conjunto de problemas en la tarea para que lo desarrollen. Está muy facilito. La tarea domiciliaria utilizan nada más
esta tablita. Bueno, esta tabla también en todas las tablas periódicas están, pero ya un pequeño resumen lo saqué. Con eso se ayudan y desarrollan.